Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de tecnología, marketing digital y redes sociales. Unas noticias muy muy interesantes. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Bloquean las búsquedas de Taylor Swift por deepfakes. Esta noticia está dando mucho de qué hablar en el mundo digital. Se trata de un tema serio y preocupante, la difusión masiva de imágenes manipuladas de Taylor Swift. Por ello, la red social X y plataformas como Instagram y Threads han tomado una decisión drástica: bloquear las búsquedas relacionadas. ¿El motivo? Pues la aparición de deepfakes de la cantante, que son imágenes creadas con inteligencia artificial que la mostraban desnuda sin su consentimiento. Estas imágenes, que alcanzaron una difusión masiva, originaron un debate sobre la ética y los peligros de la tecnología deepfake. Unas manipulaciones digitales que pueden alterar la realidad de forma alarmante. La situación llegó a tal punto que una de las publicaciones alcanzó los 45 millones de visualizaciones. Y claro, este incidente pone de manifiesto un gran problema: el uso indebido de esta tecnología. Una tecnología que, según un estudio, el 99% de los deepfakes pornográficos involucran a mujeres, siendo las figuras públicas las más afectadas. ¿Adiós a los vídeos cortos en TikTok? Todos conocemos a TikTok por sus vídeos cortos y verticales, pero atención, TikTok está dando un giro sorprendente, ya que ahora promueve vídeos en formato horizontal y de larga duración. Sí, como lo oís, TikTok se está youtubizando, y es que están probando internamente vídeos de hasta media hora. Y no solo eso, sino que también están animando a sus creadores de contenido a grabar en horizontal. Curioso que mientras YouTube incentiva los shorts verticales de 1 minuto, TikTok apueste por lo contrario. ¿El objetivo? Pues parece que TikTok no solo busca mantener su popularidad, sino también captar a los usuarios de vídeos largos y competir directamente con YouTube, que es la plataforma de vídeos más visitada del mundo. Universal Music retira sus canciones en TikTok. ¿Te gusta realizar TikToks bailando al ritmo de tus ídolos? Pues parece que ahora lo tendrás más difícil. Resulta que Universal Music Group, la gigantesca discográfica que representa a superestrellas como Taylor Swift, Bad Bunny y Rosalía, ha anunciado que retirará sus canciones de TikTok. ¿Pero por qué este movimiento tan drástico? Según Universal, TikTok está usando tácticas de acoso e intimidación en las negociaciones del nuevo contrato. La discográfica acusa a la empresa con sede en Shanghái de proponer condiciones menos justas y con menor valor que las actuales, incluyendo pagar mucho menos a los artistas por las reproducciones y el uso de sus canciones. Pero eso no es todo. Universal también señala que TikTok no está tomando medidas suficientes para proteger a los artistas frente al contenido generado por inteligencia artificial y las infracciones a los derechos de autor. Según afirman, TikTok está intentando construir un negocio basado en la música sin pagar un valor justo por ella. La guerra está servida. Cambio radical en TikTok. Adiós al fondo para creadores. Esta noticia está dando mucho de qué hablar, especialmente entre los creadores de contenido en TikTok. Resulta que a partir del 24 de febrero, TikTok va a eliminar el fondo con el que premiaba a sus creadores de contenido en España. Es decir, esa pequeña recompensa que recibían por sus vídeos va a desaparecer. Pero, ¿qué significa esto para los TikTokers? Pues la plataforma ha enviado una alerta a sus usuarios indicando que deberán buscar otras formas de monetizar sus vídeos. Por ejemplo, la compañía invita a los creadores a buscar acuerdos de colaboración con marcas. Y aquí es donde entra en juego el TikTok Creator Marketplace, que es un espacio donde marcas y creadores pueden conectar para colaboraciones. Pero claro, hay que tener en cuenta que estas colaboraciones se gestionan fuera de TikTok, lo que significa que las condiciones las ponen las marcas y los creadores. Lo que está claro es que solo YouTube puede pagar bien directamente a los creadores. Novedad en TikTok: descubre productos en vídeo y compra fácilmente. TikTok está revolucionando la forma de interactuar con los productos en sus vídeos. Según Bloomberg, TikTok está probando una función que identificará automáticamente productos en los vídeos y ofrecerá enlaces para comprar artículos similares en la tienda de TikTok. Así que imaginaos viendo un vídeo y de repente os gusta un producto que aparece. Pues bien, TikTok os facilitará la tarea de encontrar ese artículo o uno similar con un solo clic. Y claro, esta novedad podría cambiar el juego de las compras online. Un portavoz de TikTok ha confirmado que están en una fase inicial de pruebas con usuarios
de Estados Unidos y el Reino Unido. Por cierto, Pinterest ya ofrece una función similar, y Google, a través de Lens, facilita la búsqueda de productos con opciones de ofertas. Por lo tanto, TikTok tiene un desafío por delante para igualar estas funcionalidades. ¿Qué pensáis vosotros sobre esta nueva función de TikTok? Mark Zuckerberg pide perdón. Hace unos días, Mark Zuckerberg ha pedido perdón por el impacto de Facebook e Instagram en los adolescentes. En una audiencia frente al Senado de los Estados Unidos, Zuckerberg, el CEO de Meta, se enfrentó a una realidad incómoda: el efecto negativo de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Y no estaba solo en esto. Directivos de TikTok, Twitter, Snapchat y Discord también estaban presentes. Y la audiencia fue conmovedora. Familias mostraron fotos de sus hijos afectados por las redes sociales, testimonios de niños hablando de ser intimidados en estas plataformas y relatos de jóvenes que se quitaron la vida tras ser extorsionados. Zuckerberg, bajo la presión del senador Josh Grassley, se disculpó con las familias, reconociendo el sufrimiento causado y prometiendo continuar esfuerzos para mejorar la seguridad en sus plataformas. Pero como digo, también otros gigantes como TikTok, Snap, Discord y Twitter también fueron criticados por no hacer lo suficiente para proteger a los jóvenes. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis sobre este tema? Instagram revela Flipside, tu rincón privado en la red. Esta novedad de Instagram os va a encantar, especialmente si echáis de menos esos rincones secretos de la adolescencia. ¿Listos para descubrir Flipside, el último as en la manga de Instagram? Pues imagina tener un espacio privado en Instagram solo para ti y tus amigos más cercanos. Un lugar donde podéis ser vosotros mismos sin filtros ni perfecciones. Eso es exactamente lo que ofrece Flipside, la nueva función de Instagram que está en fase de prueba. Con Flipside, olvídate de tener que manejar múltiples cuentas para diferentes audiencias. Este espacio íntimo estará justo dentro de tu perfil, accesible con un simple deslizamiento hacia abajo. Suena fácil, ¿verdad? Pero ¿qué hace a Flipside diferente a, digamos, la lista de amigos cercanos? Pues bueno, Flipside va un paso más allá, permitiéndote crear una nueva identidad en la app. Podrás elegir un nombre personalizado, una biografía y una imagen de perfil, creando así un lugar único para tu círculo más íntimo, ofreciendo privacidad y un entorno libre de juicios. Es como tener una habitación secreta en Instagram. Gemini de Google, el futuro brillante de la publicidad digital. ¿Estáis preparados para una novedad tecnológica que está revolucionando el marketing digital? Una herramienta que cambiará la forma de crear anuncios. Estoy hablando de Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google. Imaginaos un mundo donde la creación de anuncios sea más sencilla, más intuitiva y, sobre todo, más efectiva. Pues ese mundo ya es una realidad gracias a Gemini. Este modelo de inteligencia artificial no solo es capaz de generar texto y traducir idiomas, sino que también crea contenido creativo en diferentes formatos. Y claro, esto es una revolución en el campo publicitario. Sundar Pichai, el CEO de Alphabet y Google, ha calificado a Gemini como nuestro modelo más capaz y general hasta ahora. Pero, ¿cómo funciona? Pues bien, es a través de un chat impulsado por la inteligencia artificial de Gemini. Allí puedes utilizar voz, texto, vídeos, imágenes y código para ofrecer una experiencia conversacional única. Imaginad las posibilidades de optimizar vuestras campañas publicitarias con solo la URL de vuestro sitio web. YouTube TV cambia el juego. Ahora podrás ver varios eventos a la vez. Esta noticia va a cambiar la forma en que consumimos contenido en YouTube. YouTube TV, la plataforma que está compitiendo con gigantes como Netflix o Amazon Prime, trae algo nuevo. Y es que, siguiendo los pasos de la NBA, YouTube TV apuesta por la vista múltiple. Imaginaos viendo varios partidos o eventos en simultáneo en vuestra pantalla. Además, no solo podréis ver diferentes canales al mismo tiempo, sino también distintas cámaras de un mismo evento. Esta función, que ya está en fase de pruebas, presenta algunos desafíos técnicos, como la sincronización del contenido y evitar duplicados. Y aunque aún no hay fecha exacta, sabemos que esta opción estará disponible próximamente para dispositivos compatibles. YouTube devora la TDT, el nuevo rey del consumo audiovisual. ¿Sabías que hay una crisis de la TDT en España y que YouTube está devorando el contenido audiovisual? Sí, YouTube se está comiendo a la televisión tradicional. Según un informe reciente, durante la Navidad, un periodo clave de alto consumo, YouTube ha superado claramente a la televisión tradicional, la normal.
¿Quién lo hubiera imaginado, hace unos años? Pues vamos a los datos. De 20 grupos demográficos analizados, YouTube lidera en 13. Estamos hablando de una amplia gama de edades desde los 18 hasta los 54 años, y tanto en mujeres como en hombres. Una auténtica revolución. Este cambio plantea una gran pregunta: ¿cómo debería reinventarse la televisión para recuperar su relevancia? Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de Easy Promos. Y echa un vistazo a nuestra web easypromosapp.com, porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Muchísimas gracias.